Muy buenos días, hermanos. Les damos la bienvenida a nuestra reunión dominical de Iglesia Horizonte Tequisquiapan. Vamos a comenzar con nuestra reunión. Les damos la bienvenida y bueno, queremos orar antes de iniciar. Vamos a iniciar con la alabanza, pero primero vamos a orar. Señor Padre, muchas gracias te damos por este nuevo día que nos das de vida. Gracias por la oportunidad de reunirnos, Señor, aún por estos medios digitales. Gracias, Señor, porque hace posible esto. Bendice a tu iglesia, Señor, que tu palabra hoy pueda hablarnos, pueda desafiarnos y podamos, Señor Dios, nosotros crecer en ti para ser instrumentos en tus manos, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y oramos para que te glorifiques tú a través de la alabanza. En nombre de Jesús, amén. Señor Dios fuerte, Él es el león, león de Judá, Él tiene el poder para liberar, todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado, todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero
luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventanas para andar por ver. Mi Dios está en su trono, gobierna todo, puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas firmes a mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del sol. Buscas en la tumba aquel que vivo está. Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. De esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó.
muerte te venció. Del pecado Él nos liberó, ya reclamamos su victoria. La tumba no lo pudo retener, Él vive hoy. Él vive glorioso el día que de la muerte Él resucitó. Hola familia, buenos días, te mando saludos donde quiera que te encuentres. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí para enseñar la palabra de Dios. Igual informarte que seguimos a la espera de ver cómo va avanzando este proceso con las autoridades para saber cuándo podemos reunirnos nuevamente, pero también te agradezco mucho por tus oraciones y igual te reitero el apoyo, mi hermano. Si tú tienes alguna necesidad, alguna petición de oración, alguna forma en que nosotros podamos servirte, acércate. Tienes ahí el contacto en WhatsApp, en la página de Facebook. Como iglesia, como pastor, quiero servirte, entonces pues por favor acércate. Como iglesia seguimos aprovechando estos medios para seguir sirviéndote por medio de la predicación el domingo. Entre semana estamos reuniéndonos en los grupos de conexión y el sábado también se está integrando esta clase de los niños. Así que te pido que sigas orando por nosotros y que mientras tanto sea de bendición esto, pero también si tienes algo en lo que te podamos servir, te acerques, te lo pido de favor. Igualmente reiteramos los grupos de conexión, hombres, 7:30 de la noche los martes, estamos estudiando y analizando el Salmo 119. Las mujeres están reuniéndose los jueves a las 7 de la noche. Y también, siguiente anuncio, es parte de la ofrenda en esta libertad que Cristo nos ha dado. Si Dios pone en tu corazón apoyar este ministerio en adoración y amorosa obediencia, entendiendo que hay necesidades que cubrirse, pero también anhelando que el Evangelio sea llevado a más personas. Aquí están los datos. Mi hermano, una vez más, entendemos la situación complicada en la que estamos atravesando y como iglesia se ha podido, gracias a parte de estas ofrendas que tú has estado dando, apoyar a más personas, pero también si estás en una situación, por favor, acércate con toda confianza, si en algo podemos servirte. Entonces, vamos a pasar al tiempo de la palabra. Hemos estado estudiando las últimas semanas Éxodo. Si tú nos estás contactando por primera vez, nos gusta estudiar toda la palabra de Dios, versículo a versículo. El día de hoy vamos a entrar a Éxodo capítulo 23. Vamos a continuar viendo algunas leyes que Dios le está dando al pueblo de Israel para su vida diaria. Entonces, lo digo mucho, no es como que naturalmente dijeras, ay, qué padre, vamos a estudiar como las leyes. Yo podría aprender algo de eso. Definitivamente podemos aprender algo de eso. Hemos estado constantemente recordando lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura es útil para nuestra alma, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de hacernos hombres maduros o hombres perfectos, que estemos preparados para andar en buenas obras. Entonces vamos a ver, continuar viendo cómo Dios, a través de estas leyes que le dio al pueblo de Israel, también tiene mucho que hablarnos para nosotros como creyentes, y vemos cómo son importantes para poner límites, para poner orden, y sobre todas las cosas, he estado reafirmando esto, nos muestran mucho el carácter de Dios, nos muestran también el cuidado de un Dios amoroso, de un Dios tierno, de un Padre que nos ama y que nos cuida. Si tú tienes hijos, definitivamente me imagino y asumo que tú pones reglas en tu casa, tú pones límites, tú pones ciertas restricciones, tú pones ciertas normas que se tienen que cumplir, y creo yo que no lo haces queriendo amargar la vida de tus hijos, queriendo hacerles la vida miserable, pero quieres formar en ellos un carácter maduro, un carácter íntegro, y de esa misma manera vemos el cuidado de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre su iglesia,
de manera que nos muestra a un Padre amoroso, a un Padre que es justo, que no puede ser permisivo con el pecado definitivamente, pero también a un Padre que es bueno y que es amoroso. Y quiero decir esto a manera de introducción, así que te pido que me acompañes a orar por este tiempo. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos dejas todo aquí, Señor. No tenemos que ir a ningún otro lugar, sino al lugar más seguro, que es esta palabra que tú nos has dejado. Gracias porque tú la exhalaste, tú la hablaste para nosotros y tú quieres formarnos conforme a tu propósito a través de ella. Así que danos corazones humildes y háblanos por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Transforma nuestras vidas, Señor, para que podamos ser este pueblo santo que vive anunciando con nuestras vidas tus virtudes, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, antes de entrar de lleno al pasaje, vamos a ver leyes. Y quiero poner la nota de balance antes de entrar en la motivación correcta. Me encanta otra vez estudiar versículo a versículo, porque ya vimos que Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y fue únicamente por gracia. Aún no existían ni los 10 mandamientos ni la ley, sino simplemente fue por amor. Y definitivamente en nuestro caso, aunque la ley es santa y perfecta, no hay quien pueda ser perfecto, no hay quien pueda cumplirlo al pie de la letra. De hecho, dice en Santiago que si nosotros quebrantamos un mandamiento de la ley, entonces hemos quebrantado toda la ley, somos culpables, no tenemos esperanza delante de Dios. Y entonces veíamos semanas anteriores que el propósito de la ley es mostrar nuestra incapacidad de estar delante de un Dios santo, y entonces aferrarnos, enamorarnos y rendirnos de este Salvador Cristo, que cumplió la ley en nuestro lugar y que entonces por la fe en Él nos es dada su justicia. Nosotros podemos y anhelamos vivir esta ley porque nosotros ya nos sabemos amados, ya nos sabemos aceptados. Dice 1 Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El propósito de la ley, mis hermanos, no quiero caer en este engaño, es vamos a cumplir todo para que Dios nos acepte y para entonces poder ser salvos. No, la ley es, decía en Gálatas 3, es un ayo, es un tutor que nos lleva directamente a ver nuestra incapacidad para llevarnos a Jesús, decirnos, mira, no hay otra forma de llegar a Dios. Por eso Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esta ley es puesta en nuestro corazón y como creyentes ahora anhelamos vivir en su camino, no para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados únicamente por los méritos de Jesús. Entonces, en este texto vamos a ver varias porciones. Primero va a hablar algunos temas de integridad, de ser imparciales a la hora de dar justicia, de ser honestos, de ser íntegros, pero también vamos a ver parte probablemente de las fiestas que celebraban y cómo el cristianismo es una vida de gozo, no es una vida para andar amargados, sino que es una vida que nos lleva a estar celebrando constantemente a nuestro Señor Jesús, que no solamente murió en nuestro lugar, sino que resucitó, venció a la muerte, y eso debería causarnos gran celebración porque tenemos una esperanza segura. Sabemos que Él volverá, que estaremos una eternidad con Él en cuerpos glorificados, sin dolor, sin aflicción, sin pecado, y que eso entonces debería llevarnos a tener una vida de celebración, pero lo vamos a ver en la segunda parte de esta enseñanza. Entonces, el título del sermón es Leyes para la vida diaria del pueblo de Dios, tercera parte. Entonces, si te gustan las secuelas, pues aquí está una buena y es la tercera parte. Entonces, entramos con la primera instrucción de Éxodo 23, versículo 1. Dice, no esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Lo que está diciendo básicamente es, no seas chismoso, no seas chismoso. Y me encanta porque la verdad hay personas que hasta pareciera que ese es un don, ¿no? No que tienen el sentido del humor desarrollado, sino que tienen el sentido del rumor. Les encanta estar hablando de otras personas, les encanta estar esparciendo el chisme, les hace sentir bien, les encanta. Incluso derivan mucho su identidad de eso, de estar constantemente hablando de la vida de otras personas. E incluso dice aquí la palabra de Dios, no esparzas rumores falsos. Entonces lo primero que nos está enseñando aquí es, mira, cuídate de eso. Mi hermano, la Biblia categóricamente rechaza el chisme. Lo estamos viendo aquí, no esparzas esos rumores falsos. Dice que es un pecado levantar un rumor que no es correcto. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues yo no ando inventando, yo no ando como regando, yo no ando de chismoso. Bueno,
definitivamente podemos ver que el inventar o propagar chismes es lo mismo que aceptarlo o recibirlo, en lugar de apagarlo. Cuando tú estás recibiendo un chisme sin apagarlo, entonces tú lo estás propagando. Tú te haces igualmente partícipe únicamente por recibirlo en lugar de cortarlo. Ahora, la verdad es que parte de nuestra naturaleza somos muy dados a levantar chismes. Es muy común, tristemente es algo muy común, pero es algo tóxico, es algo destructivo y es algo que sobre todas las cosas va en contra de la palabra de Dios. Entonces, quiero darte algunas maneras prácticas de cómo cortar el chisme. Y a lo mejor tú dices, pues es que yo tengo y ubico a mi comadre, a mi mamá, a mi amigo, a mi compañero. ¿Qué sucede cuando él viene y me cuenta algo sobre otra persona? ¿Cómo tengo que reaccionar? O sea, entonces, ¿qué hago? ¿Ya no me junto con él? ¿O cuál es la manera de yo solucionar esta forma? Ya sabes que viene una persona y te dice, oye, yo no sé si has escuchado de tal persona, o oye, ya te enteraste que, o me dijeron que sí. Y entonces, ¿sabes qué? De repente somos dados hasta a maquillarlo como con cristianismo, ¿no? Oye, mira, te voy a contar algo de este hermano, de esta persona, para que ores por él. Y entonces pareciera como que hasta quieres interceder, pero realmente es un chisme escondido detrás de una máscara piadosa. Entonces, una vez que tú escuchas un chisme, si tú no haces nada o permaneces en un estado neutral, directamente estás propagándolo. Entonces, alguna manera práctica de cortar el chisme es primero examinar la parte de la que te quieren hablar. Entonces, cuando vienen y te quieren comenzar a hablar de otra persona, lo primero que debes hacer es preguntarle, oye, antes de que me digas eso, ¿tú ya hablaste ese tema con esa persona? No, pero es que quería decirte primero a ti para que oraras. Y entonces dices, no, mira, como que más bien tú quieres esparcir el chisme. Ok, no has hablado con ella. Entonces, ¿podría yo ir a hablar con esa persona a decirle eso que tú me estás contando de él? O tercera pregunta, ¿podemos platicar con esa persona estando él presente? Si no, mi hermano, si ante alguna de esas preguntas él te responde, no, ¿sabes qué? Mejor no que él no esté presente. O incluso podría yo ir a comentarle eso, no, es que nos vamos a meter en problemas. Entonces corte el chisme, dile, ¿sabes qué? Yo no puedo hablar de eso. Dice Proverbios 18:17, el primero que da su versión parece que dice la verdad hasta que llega el otro y lo desmiente. Entonces es interesante esto porque somos muy dados. Alguien viene y nos cuenta algo y nos enganchamos nuestro corazón contra esa persona de la que se habló mal, pero nunca damos la oportunidad de que la otra persona también hable. Entonces siempre que alguien venga y te cuente algo de otra persona, tú escucha la versión de esa persona que te están hablando. Tú dile, mira, yo voy a ir con esa persona y si yo le pregunto eso que tú me estás diciendo, ¿qué va a suceder? Si él definitivamente, créeme que en la mayoría de los casos te va a decir, no, mira, mejor no hay que meternos en broncas. Entonces lo único que está buscando es sembrar división. Y mis hermanos, es algo que Dios aborrece. Te invito a que en tu casa leas Proverbios capítulo 6. Habla de cosas que Dios detesta y una de esas dice que Él detesta o aborrece a aquel que siembra división entre sus hermanos. Ahora a lo mejor viene una persona que te está contando que tiene un problema con otra persona y de paso lo está utilizando para descalificarlo. Bueno, una manera de tú cortar el chisme es decirle, ¿tú ya fuiste a hablar con esa persona? ¿Tú ya trataste de buscar la reconciliación? Y de repente te pueden contestar, es muy chistoso, no, es que primero te quería contar a ti para que oraras. Y entonces te das cuenta que lo único que está buscando es contaminar tu corazón hablando mal de otra persona. Mis hermanos, es un llamado a la iglesia, realmente cortar este tipo de rumores, este tipo de chismes. Es algo que a Dios no le agrada, que Dios detesta. Así que yo te invito, mi hermano, si tú vas a hablar de otra persona, ve delante de Dios y realmente diga, a ver, Señor, esto que yo voy a hablar va a edificar, va a dar gracia a mi hermano, va realmente a reflejar a Dios, va a estimular al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, es triste, yo he visto familias, he visto iglesias que se han dividido por rumores, por un chisme, y Dios nos está advirtiendo de eso. Mis hermanos, dice la palabra de Dios que Dios va a demandar lo que hablemos con nuestra boca, Dios va a pedir lo que nosotros hablemos. Entonces la palabra de Dios nos está llevando a tener cuidado de hablar mal de alguien, el ser frontales, el no estar hablando a las espaldas de alguien, y también cuidar a aquellos que vienen a querer hacernos partícipe de eso. Es triste, de verdad, como papás, algo que es muy triste, pero como papá muchas veces
caemos en este jugueteo del chisme, de hablar mal de las autoridades, del familiar, del pastor, del líder, del hermano, y creemos que nuestros hijos no se dan cuenta de nada de eso. Pero todos esos chismes generan en su cabeza una imagen tan distorsionada, corazones tan contaminados, que no quieren saber ni de la familia, ni de la iglesia, ni de los hermanos, porque todo lo que escuchan son únicamente rumores, chismes, no escuchan amor, no escuchan gracia, no estimulan al amor y a las buenas obras. Por eso la palabra de Dios nos dice esto: cuida tu lengua y mantén la boca cerrada, y no te meterás en problemas. En otro proverbio dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Así que alguien decía, mira, calladitos nos vemos más bonitos. De hecho, Santiago nos habla, lee Santiago 3, habla de este poder que tiene la lengua para destruir realmente. Menciona que el hombre ha sido capaz de domar grandes bestias, grandes animales, que incluso un barco gigante podría ser dominado, pues es dominado por un timón, un volante muy pequeño. Pero menciona cómo la lengua es capaz de levantar incendios, de destruir familias, y de repente es algo que nosotros vemos, y me encanta cómo lo dicen varios pastores. Dicen, mira, el hecho que tú estés lleno del Espíritu Santo no se va a manifestar en que hables en lenguas, sino en que controle la lengua que ya tienes. Esa es una muestra de la llenura del Espíritu Santo. No que hablemos en lenguas y seamos, wow, qué espiritual, sino que controlemos la lengua que tenemos, que es una lengua, una boca que no sea como espada, sino más bien sea como medicina, como refrigerio para las personas, que dé gracia. ¿Qué más dice versículo 1? Nos está hablando ahí no solamente de esparcir un falso rumor o chismes, sino más bien cortarlo, sino que continúa diciendo ahí: no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Entonces es muy descriptivo ahí. Básicamente está diciendo, mira, no hagas amistad con alguien y mientas para obtener un beneficio de él. No seas cómplice de gente malvada. De hecho, la Biblia, lo vemos aquí, lo vemos también en el Nuevo Testamento. En Mateo 18 habla de esta parte de buscar testigos. Y entonces lo que está diciendo aquí, mira, no estés de acuerdo con alguien malvado, con alguien que está buscando algo malo, aunque tú obtengas un beneficio. Sea alguien íntegro, teme a Dios antes que a los hombres. Y esto va enlazado con versículo 2, dice, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Algunos principios que vemos son principios de honestidad. Lo primero que debemos aprender aquí, subraya ahí, es no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Lo que está diciendo es, la multitud no tiene la razón, y debemos tener mucho cuidado con esto, porque de repente somos dados a seguir, bueno, si la mayoría dice que eso está bien, entonces pues eso debe de estar bien, ¿no? La palabra de Dios está diciendo, no te dejes llevar por la multitud. Hay ejemplos en la Biblia donde vemos hombres que realmente tuvieron momentos tristes por dejarse llevar por la multitud. Primero vemos que Jesús estuvo delante de uno de ellos. ¿Te acuerdas de Pilato? Dice Marcos capítulo 15, versículo 15. Dice, entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Entonces, ¿qué es lo que hace Pilato? Él le está impulsando a la multitud a que termine con Jesús. Pilato literalmente se lava las manos y le dice, miren, aquí se los dejo, ustedes crucifíquenlo. Pero él es movido por la multitud. Él había dicho que no había encontrado algo mal en él. Entonces se dan cuenta que esta persona está siendo movida, llevándose a hacer algo malvado, porque la multitud le está exigiendo eso. Él está temiendo a los hombres antes que a Dios. Ahora, también Cristo fue testigo de experimentar esa misma multitud que le entraba cuando él llega a Jerusalén y le gritaban Hosana, le gritaban al Hijo de Dios, a Jesús. Ahora estaban gritándole, le iban a gritar tiempo después, crucifícale, crucifícale. Estaban haciendo algo terrible, aunque dentro del plan de Dios, pero entonces estaban dejando llevar por la multitud. También tenemos otro ejemplo con el apóstol Pablo, Hechos capítulo 24, versículo 27, dice, pasaron 2 años así, y Félix fue sucedido por Porcio Festo, y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Entonces, en lugar de hacer la investigación de la situación de Pablo, si era inocente o si no, es simplemente por querer ganar la aprobación
del pueblo, de la mayoría de la gente, lo que hace es meter en prisión a Pablo. Hace algo terrible ahí porque es movido por lo que la multitud dice. Mis hermanos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, definitivamente mucho. Nosotros vivimos días en los que el mundo nos presiona para ir hacia el otro lado, para ir en contra de la palabra de Dios. Un mundo que le llama bueno a lo que Dios llama malo, y un Dios que llama malo a lo que Dios llama bueno, y es algo que está completamente torcido. Y nosotros tantas veces somos tentados en el trabajo, en la colonia, con la familia, en la escuela, en donde estemos, somos tentados a dejarnos llevar por la multitud. Y de repente escuchas frases como: ay, pues si todos lo hacen, ¿a poco eso está mal? O entonces, ¿a poco si todos lo están haciendo? Pues muchos no pueden estar mal, más bien tú eres el que esté equivocado. Si todos lo hacen, entonces está bien. Y eso es algo que la palabra de Dios nos advierte. No te dejes llevar por la multitud. Mis hermanos, como creyentes no debe importarnos buscar la aceptación de la mayoría, sino que sea la palabra de Dios lo que nos mueva, lo que nos guíe. Otra vez, lo que nos debe mover no es lo que piense la mayoría, sino que dice la palabra de Dios. Lo que Dios ha establecido como bueno y como malo está establecido en su palabra. Eso no lo establece el hombre. Eso es la autoridad máxima. Entonces, aunque te digan: mira, es que todos mis amigos lo hacen, son otros tiempos, qué cuadrado, nosotros nos aferramos y sabemos que la palabra de Dios habla de esto. Y como dice Romanos: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mis hermanos, ¿cómo es tu vida diaria con esto? ¿Qué tanto te estás dejando influenciar por la mayoría? Cada decisión que tomas, tus planes, tu agenda, ¿es movida por la mayoría, por tus amigos, por tus familiares? ¿O realmente es movido por la palabra de Dios? Alguien decía esto: un pez muerto puede flotar fácilmente en la corriente. Entonces, si tú estás dejando llevarte por la corriente de este mundo, probablemente estés muerto, probablemente ni siquiera estás en Cristo y tú estás viviendo bajo la corriente de este mundo. Pero lo que nos enseña este versículo en Éxodo es que Dios nos ha llamado a que seamos diferentes, que vayamos contra corriente. Y mis hermanos, esto lo podemos aplicar en muchas áreas de nuestra vida definitivamente, y entonces podemos saber que no es lo que la mayoría diga, sino lo que Dios ha establecido en su palabra. Nos ha llamado a ser este pueblo santo, que no viva conforme a la corriente de este mundo, sino que seamos un pueblo santo que viva de una manera diferente, de una manera que anuncie las virtudes de aquel que nos compró y nos llamó para Él. Mis hermanos, esto no lo pide Cristo para que seamos aceptados por Él, lo pide en respuesta en que ya hemos sido comprados, en que ya hemos sido amados, en que ya hemos aceptados únicamente por Jesús, pero es la manera en que nosotros reflejamos que realmente hemos creído en Él. Continúa versículo 2. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Entonces dice: no porque una multitud te presione para que digas algo equivocado, para que acuses a alguien, no te dejes guiar por eso. Mira cómo va enlazado con versículo 3 y versículo 6. Dice: tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Otra vez, tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Y está enlazado con versículo 6, dice: ante una demanda judicial no le negarás la justicia al pobre. ¿Qué significan estos dos versículos? Bueno, lo que dice es: no debes hacer una injusticia beneficiando al rico ni reprimiendo al pobre. Ahora, es interesante lo que dice ahí, ¿no? Tú podrías preguntarte: a ver, ¿me está diciendo ahí que no favorezca al pobre? Lo que está diciendo es: por su mera condición, no. En caso de impartir justicia, su condición no tiene nada que ver. En caso de impartir justicia, simplemente porque él tenga una condición de pobre o una escasez en sociedad, no significa que tú tengas que ser injusto, que tengas que fallar a su favor, pero tampoco tienes que hacerlo con el rico. De hecho, Levítico extiende esta enseñanza. Dice: no te tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Entonces, ¿cuál es el principio aquí? Bueno, la equidad, el ser equilibrado, el ser justo. No fallar en una cuestión legal por la condición de la persona, aunque sea pobre o aunque sea rico. Es muy triste y es algo que ha pasado a lo largo de toda la historia, ver esta corrupción, ver cómo hay personas ricas, famosas, con muchos bienes, que cometen delitos así explícitos que todo el mundo se entera y los ves libres.
pero ves un pobre que comete un delito, muchas veces podríamos llamarle menor, y en cambio el pobre es tratado con severa justicia. Aquí está haciendo algo que la palabra de Dios condena. Pero por el contrario, también somos dados a decir esto: ay, miren, una persona pobre, por eso robó. Pues claro, fue orillado a eso, por su condición, entonces él fue obligado a llevar. Él roba por necesidad, no es que sea un delito. Mis hermanos, la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios condena esa actitud, no está de acuerdo con el sentir de Dios. Dios definitivamente ama al pobre, ama a la viuda, ama al huérfano, pero Dios nunca es imparcial, simplemente Dios nunca es parcial, nunca toma un favor hacia una persona únicamente por su condición, ni por el rico ni por el pobre. Esto nos habla del carácter justo de Dios. De hecho, Él menciona en Santiago el no hacer acepción de personas. Él es un Dios justo, y entonces la palabra de Dios nos llama: no favorezcas al pobre ni al rico únicamente por su condición. Estamos hablando de situaciones legales. Ahora, dice versículo 4 de Éxodo 23, versículo 4 y 5, dice... y bueno, antes de pasar a eso, también quiero poner la nota de balance, porque tristemente es muy fácil, como el rico siendo injusto con el pobre, lo que se ve mucho, pero tristemente también hay muchas personas que están en condiciones de escasos recursos que odian al rico, y entonces son totalmente, atacan y creen que únicamente por su condición ya no son dignos de amor, de ser también llevados al amor de Dios, y eso también es algo que la Biblia condena. Dios no hace acepción de personas por la mera condición social, no significa que no puedan estar en Cristo. Dice versículo 4 y 5: si encuentras extraviado el buey o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Me encanta esto porque está hablando de un pecado de omisión. Dice Santiago 4:17 que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces aquí está diciendo que seamos prácticos en la manera de amar a nuestros vecinos, de amar a las personas más cercanas, y sobre todo aquí está hablando de nuestros enemigos. Ya sabes, esta persona que tienes hostilidad, que a lo mejor no ha sido la mejor relación, pero de repente con esta persona que a lo mejor te ha traicionado o que abiertamente ha hablado mal de ti, que tú puedes reconocer, sabes que hay una enemistad, este cuate me odia, y de pronto lo ves entrando a algún establecimiento. Aquí menciona de animales, del burro, del buey, pero a lo mejor tú lo ves que está ahí al lado o frente a tu casa y se le descompone su carro, y tú pasas frente a él, y en lugar de que sabes que Dios te llama a amar a tu prójimo, a amar a tus enemigos, tú decides hacerte como de la vista gorda. Tú escuchas que él necesita algo, pero tú decides pasar de largo. Es un pecado de omisión. Tú sabes lo que hay que hacer, pero no lo haces, entonces también es pecado. Aquí la palabra de Dios nos dice: detente y ayúdalo, detente y ayúdalo. Y entonces de repente vemos eso, ¿no? Vemos cómo es que Dios nos ha llamado a amar a nuestros enemigos. Ya lo hemos estado estudiando en Mateo capítulo 5, y es interesante esto, mi hermano. Lo que está hablando aquí la palabra de Dios es que lo que sentimos por alguien no debería determinar nuestro bien o mal comportamiento hacia esa persona. Otra vez, lo que nosotros sentimos por alguien no debería determinar nuestro bien o nuestro mal comportamiento con él. Lo que Dios quiere definitivamente es que seamos embajadores suyos, que busquemos la reconciliación, que hagamos bien a todo mundo, no solamente a los que amamos, sino aún a nuestros enemigos. El mejor ejemplo, mis hermanos, es Cristo. Si nosotros somos creyentes, nos decimos cristianos, dice Pedro que a esto hemos sido llamados a andar como Él anduvo, a seguir sus pisadas, a ser como Jesús. Y mira lo que hizo Jesús, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Dice: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Cristo vio nuestra necesidad. Estos cuates pecadores son incapaces de tener una relación, de cumplir la ley, de presentarse delante de un Dios santo. Él vio nuestra incapacidad. Somos incapaces de salvarnos nosotros mismos. Pero Cristo no solamente vio la necesidad, pudo haber dicho: bueno, pues pobrecitos que se queden allá por haber pecado, sino que vino, se hizo hombre y suplió esa necesidad. Dice versículo 7: ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Entonces dice, la verdad,
pues nadie estaría dispuesto a morir ni por una persona honrada. Yo sé que si alguien viniera y me dijera, oye, me das a tu hijo para que muera en lugar o para que done su corazón y él se quede sin vida y pueda vivir mi hijo, yo la verdad lo dudo que lo haría. Y yo no sé si realmente alguien lo haría. Ahora, alguien decía, mira, nadie está dispuesto a dar su corazón, a quitarse su vida para dársela a otro. Ni siquiera nuestra esposa, yo me atrevo a decir eso, ¿verdad? Pero mira lo que hizo Cristo. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo? Cuando todavía éramos pecadores, cuando éramos enemigos suyos. Cuando éramos enemigos suyos es que Cristo vino, se dio por nosotros, suplió la necesidad. ¿Cuál necesidad? Bueno, había una necesidad de pagar una deuda con un Dios santo con el cual habíamos pecado. Cristo en la cruz, por medio de su sacrificio, Él suplió toda esa ira, recibió toda la ira que tú y yo merecíamos, ese castigo que nosotros teníamos que haber recibido, ese castigo para la paz con Dios fue puesto en Él. Así que, mis hermanos, la única manera de cumplir esto es pisar donde Cristo pisó, es seguirle a Él, es entender lo que Él ha hecho cuando éramos enemigos, y entonces cuando estemos delante de personas así, nosotros podamos decir, Cristo lo ha hecho por mí, yo puedo hacerlo por los demás. Mateo 5:45 dice que es de esa manera como nosotros mostramos verdaderamente que somos hijos de Dios. No es, dice incluso ahí en Mateo 5, no hay mérito en amar a los que te aman, eso lo hacen hasta los paganos. Ama a tus enemigos. Ama a tus enemigos, mis hermanos. Tú no sabes si la manera como tú vas a amar a esta persona hostil, esta persona que a lo mejor son enemigos, esa es una manera de tú reflejar el amor de Jesús. Alguien decía que la mejor predicación que nosotros podemos dar es la que damos con nuestra vida. Pero cuando nosotros guardamos resentimiento, rencor, y entonces no mostramos este amor, lo que nosotros ponemos es una barrera para mostrar el amor de Jesús. Así que deja tu rencor al lado con esos vecinos que ya los sientes como enemigos y que tú dices, ¿sabes qué, Señor? Ya derrama tu ira, son súper escandalosos, problemáticos. Lo que Dios te está llamando es, mejor ve y modélales ese amor que yo tuve contigo cuando eras mi enemigo. Ve y date por ellos, ve y suple las necesidades que estén en tu mano. Dice el versículo 7 de Éxodo 23. Asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. ¿Qué es lo que dice aquí? Sé íntegro, sé honesto, no difames a alguien, no mientas sobre alguien, no permitas ni te juntes con este tipo de personas. Y dice aquí algo muy interesante. Dice, yo nunca declaro inocente al culpable. Es parte de la naturaleza de Dios. Él no tiene por inocente al culpable. Ahora, tú puedes decir, bueno, pero ¿qué onda? Entonces, si Dios no tiene por inocente al culpable, entonces ¿qué esperanza tengo yo? Yo he sido culpable. Ahorita a lo que está leyendo, yo he roto la ley. Yo definitivamente soy culpable delante de Dios. Mi amigo, mi invitación es, ven a Jesús. Jesús murió en la cruz por ese pecado y en Él puede ser justificado y alcanzar perdón. Dice 2 Corintios 5:21 que al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Jesús. Dice el versículo 8, no aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacer la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. En otras palabras está diciendo, mira, no aceptes mordidas, no aceptes sobornos, está diciendo ahí. De hecho, otra traducción dice que el que recibe soborno se queda ciego aunque es sabio, y sus palabras son torcidas con el soborno. Aquí dice que te lleva a hacerte de la vista gorda. Entonces, a lo mejor estás en tu trabajo y ya sabes, están haciendo cosas medio turbias y entonces te pasan un dinerito. ¿Sabes qué? Mira, ¿estamos bien? Pues estamos bien. Y te haces como de la vista gorda. Dejas de actuar de una manera justa porque entonces estás dando tu integridad a través de ese soborno. Mis hermanos, somos llamados a ser personas íntegras, a ser personas que, como este pueblo santo que ya ha sido amado, aceptado, busquemos agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces nos cuida de esto, no solamente de aceptar sobornos, sino podríamos agregar aquí también el dar sobornos. Cuidado, mis hermanos, son prácticas que a veces son muy comunes y más en nuestra cultura, tristemente es algo tan cotidiano que ya ni parece pecado, que ya ni parece que está mal. Y entonces vienen las autoridades
y cualquier cosa, oigan, ¿y cómo nos vamos a arreglar? Híjole, tengo prisa ahorita, lo que me sale, si me llevan el carro hasta allá y la deuda, mejor sabes que ahí está. Y entonces le das ahí como una mordidita y no pasa nada. Mis hermanos, lo que hemos visto, aunque la multitud lo diga, nosotros como creyentes no somos llamados a decirle bueno algo que es malo delante de Dios. Es delante de Dios lo que nos está diciendo aquí. Y mis hermanos, muchas veces esto puede ser hasta de testimonio con las autoridades en varias, en un par de ocasiones, tampoco en varias. A mí por alguna situación, sí, también he pecado, también me ha parado la autoridad. Y de repente no ha quedado más que decirle, mira, ¿sabes qué? Pues levanta la infracción. La verdad, pues tengo que hasta hacer uso de decirles, mira, pues soy cristiano, la palabra de Dios me dice que haga lo correcto. Y muchas veces eso llama más la atención. Ven que es un cristianismo real, que tú sabes que hay un Dios que ha permitido estas autoridades y que realmente la palabra de Dios nos llama a ser íntegros aún en ese tema. Dice versículo 9, no oprimas a los extranjeros. Tú sabes lo que es ser extranjero porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Entonces, aquí está hablando y les está diciendo, recuerden que ustedes tuvieron un buen rato en Egipto. Le dice al pueblo de Israel cómo fueron oprimidos, cómo fueron maltratados, cómo fueron menospreciados. Y aquí les está diciendo, ustedes recuerden y no sean así. No pongan angustia, no maltraten a los extranjeros. Y la verdad, yo hablo a nombre, me atrevo a decir, de México. Somos un país que tristemente muchas veces tratamos mal a los extranjeros. Algo que me llama mucho la atención aquí es que también es algo que está llamando al pueblo de Israel. Es decir, como iglesia también nos ha llamado a que nosotros tengamos cuidado de los extranjeros. Y no estoy hablando de iglesia únicamente como el edificio o Iglesia Horizonte, entendiendo que la iglesia es el grupo de creyentes en Cristo. La iglesia eres tú ahí en tu casa con tus vecinos. La iglesia eres tú también ahí en tu trabajo. La iglesia eres tú también ahí en tu escuela si eres creyente. Y nos está diciendo Él, abre tus ojos, mira si hay personas extranjeras, recuerda y busca también bendecirles. Es lo que está diciendo. La neta, yo tengo algunas anécdotas y hay personas que abusan de los extranjeros. En algún momento estaba en la Ciudad de México, ya sabes, te prenden el taxímetro, iba al Estadio Azteca con unos amigos, ya llegabas al estadio, iba con un amigo, se llama Lalo, alto, güero, la verdad sí parece como alemán o parece extranjero, ¿no? Entonces llegamos ya al estadio y nos cobra 150 pesos por decir algo. Y le digo, oye, pero nosotros no somos extranjeros, somos mexicanos. Ah, bueno, entonces dan 80 pesos. Y de repente ves cómo hay buscar aprovecharte de eso. Y Dios está diciendo, no seas así, no busques sacar ventaja, no los oprimas, no los angusties. Tú sabes lo que es el extranjero. Ahora, no solamente habla en cuestión de la nacionalidad, sino también podemos hablar o aplicarlo no solo de ser extranjero de otro país, sino que menciona ahí, tú sabes lo que es ser extranjero porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Y eso me llevaba a pensar en sentido de la esclavitud que ellos experimentaron. Nosotros veíamos que Egipto representa el pecado, nosotros fuimos esclavos del pecado. Si tú eres creyente, hubo un momento que tenías este Egipto, que eras esclavizado por el pecado, que eras oprimido por el pecado, que eras maltratado. Y de repente llegaste a lo mejor hasta ese punto de sentirte ya tan aplastado por tu pecado que tú dices, yo ya no quiero vivir más. Yo ya no quiero vivir más, no quiero saber de esta vida. Tenías tal desesperación, era tal tu fracaso en todas las áreas de tu vida, que entonces tú ya tenías esa actitud de ya querer desaparecer. Lo que está diciendo aquí es, no tengas esa actitud hostil con aquellos que no conocen al Señor, con aquellos que aún son extranjeros, que aún Dios no los ha llamado a creer en Él. Tú no seas hostil con ellos. De repente es triste ver creyentes que a lo mejor están viendo series o televisión y se encuentran a personas que no son creyentes y entonces las están mandando al infierno, ¿no? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo fue posible que hizo eso? Ojalá se vaya al infierno. Cuestiones así. Y yo digo, hermano, pues es que no conocen al Señor. Es decir, si aún uno conociendo al Señor hay batallas dentro de nosotros y si ya no hacemos lo que solíamos hacer es únicamente por la gracia de Jesús, ¿cómo ellos reaccionarían de manera diferente si no conocen a Jesús? Mis hermanos, somos dados a hacer eso, no solamente en la tele, sino nuestros vecinos, nuestros familiares, y decimos, ay Señor, ya o lo eliminas o lo iluminas, pero ya salgo con Él, y entonces queremos literalmente emitir jueces, enviar personas al infierno, porque nos creemos o tenemos una actitud de que somos superiores a ellos. Pero mis hermanos, tenemos que recordar
que Cristo únicamente por gracia vino a tu vida, a mi vida, y abrió nuestros ojos para que pudiéramos creer en Él. Entonces, ¿cuál sería la manera que yo puedo comportarme con alguien que es extranjero en el sentido espiritual, que no conoce la palabra de Dios? Mira lo que dice segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Me encanta este versículo porque es muy común. Oye, mira, yo tengo un familiar, un vecino que es incrédulo, yo ya quiero ir y juzgarlo y decirle que está mal, y es que, pues por eso le pasó eso, porque y empezamos a emitir juicios muy presurados. Pablo le dice a Timoteo, capítulo 2, versículo 24, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Esa es la manera de comportarte si estás delante de un incrédulo, de una persona que no cree en Jesús. Mira, no te llama a estar peleando, sino que te llama a ser bondadoso con Él, a que seas capaz de enseñarle. Es decir, primero tienes también tú que prepararte más, y que seas paciente con las personas difíciles. La neta, yo me analizo y digo, si hay una persona difícil en el mundo, soy yo, y Dios no se cansa de mí. Él es un Dios paciente. Dice versículo 25, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces, esta es una manera que la Biblia es clara. ¿Sabes qué? Cómo comportarme. Aférrate a esos versículos y vive así. Es un cristianismo real. Dice Éxodo 23, capítulo 10 y 11. Siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el 7º año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. ¿Qué significa esto? Bueno, está hablando aquí de dejar descansar la tierra. Trabaja 6 años, que descanse el 7º. Está hablando también ahí, y me encanta cómo Dios, sí, ciertamente tiene cuidado de los pobres. Les decía, mira, ese 7º año permite que la gente también pueda comer de lo que ha crecido durante ese año, y también los animales salvajes puedan comer. Ahora, está hablando aquí del tema de dejar descansar la tierra, y hay un propósito en todo esto. Mira lo que dice versículo 12. Es muy interesante esto, mi hermano, sobre todo en la era que estamos nosotros de ya sabes, acelerado, de tener que estar produciendo y hacer y derivar nuestra identidad de todo lo que hacemos. Mira lo que les decía al pueblo de Israel. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar, y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Entonces el propósito era que descansaran los animales, que tomaran refrigerio, que recobraran fuerzas. Y entonces tú ves aquí y dices, ¿qué onda con Dios? Qué amoroso Dios que está viendo también por ellos, por su descanso. Ahora tú puedes preguntar, ¿pero a poco sí trabajaban 6 años y el 7º lo dejaban así? Bueno, lo que mencionan estudiosos de la palabra es que no quiere decir que todos paraban simultáneamente, sino que probablemente se rotaban. Ahora, está muy loco dejar de trabajar 1 año, ¿no? ¿Y de qué va a vivir mi familia? Bueno, eso es lo impresionante. Cuando Dios nos llama a guardar, en este caso el año, pero también en nuestro caso ya el día de reposo, descansar un día de nuestras obras, entonces es una muestra de que estamos confiando en Dios. Ellos tenían que confiar que Dios iba a proveer lo suficiente para su familia, para sus necesidades, y entonces ellos tenían esta protección de la tierra, y entonces dependían de Dios en sus recursos. Ahora, ¿te das cuenta cómo hasta esta parte de la ley nos enseña el cuidado de Dios, el amor de Dios hacia estas personas? Entonces está viendo no solamente por el dueño de las tierras, sino por los trabajadores de las tierras, y de repente eso es muy común para nosotros aplicarlo el día de hoy, no solamente los domingos. Es muy común los domingos, ya sabes, personas que dicen, no, es que yo no voy el domingo a la iglesia porque tengo que trabajar. ¿De qué va a vivir mi familia? Y de repente dices, mira, yo estoy dejando esto en manos de Dios, pero realmente tu actitud no se ve que estés descansando en Dios. Dios va a proveerte. Esto es lo que vemos aquí. Ahora, lo que más me llama la atención aquí es que Él no está diciendo, no trabajes nunca. Él nos está dando 6 días para trabajar. 6 días para trabajar.
Ahora, Él te está pidiendo un día de descanso y te digo, yo no estoy hablando únicamente del tema del domingo, sino que tú seas intencional en buscar un día de reposo, en un día de descanso, en el que tú puedas descansar, despejar tu mente, recobrar fuerzas, también dejes descansar a tu familia del ritmo del ajetreo de cada día. Es triste cómo hay personas que viven para el trabajo, todo es trabajo, 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 chamba, 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 y maltratan a sus hijos, a su esposa, están con un carácter irritable, están cansados, están enfermos. Mis hermanos, lo que vemos aquí es que para Dios es necesario, es bueno el descansar. Yo te invito de verdad, porque la palabra de Dios nos instruye a que tomes un día para descansar en Jesús, que tomes un día para descansar con tu familia, un día a la semana evidentemente, que no los traigas de aquí para allá con tus actividades, con el trabajo, con ministerio, sino que tomes un tiempo para estar con ellos. Incluso si tienes trabajadores, que seas bueno con ellos. Mis hermanos, lo que quiero terminar diciendo con esto es que el tomar el día de descanso no solamente es bueno para nuestra salud, sino que es una evidencia que reconocemos que Dios está en control de lo que tenemos. El tomar el día de descanso no solo es bueno para nuestra salud, sino que evidencia que reconocemos que Dios está en control de lo que tenemos. Y me encanta porque vemos también animales aquí y de repente vemos que Dios tiene cuidado de ellos. Sin embargo, todo suena muy bien. Y Israel, claro que lo iba a hacer. Mis hermanos, Israel no hizo esto. Israel no dejó reposar la tierra. El pueblo fue desobediente en esto y entonces Dios tuvo que tomar una medida disciplinaria. ¿Sabes qué es lo que hizo? No sé si recuerdas el exilio de Babilonia, segunda de Crónicas 36. Da muchas enseñanzas este pasaje, pero Dios tuvo que tomar un acto de disciplina con los judíos porque no obedecieron a esto. Mira lo que dice segunda de Crónicas 36:20. Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. ¿Te das cuenta? De pronto es, ay, pero ¿cómo Dios fue que llevó exiliados a los judíos a Babilonia? ¡Qué malo Dios! ¡Qué terrible! No, todo lo contrario. ¡Qué bueno es Dios! Fue la misericordia de Dios que trajo disciplina al corazón de los judíos, que en muchas ocasiones habían tenido no solamente idolatría, sino que también habían desobedecido en tomar este tiempo de descanso para ellos y para la tierra. Y esa es una de las razones por las que entonces Dios manda esta disciplina en el exilio. Lo que yo quiero decir es esto, mi hermano. Muchas veces la disciplina de Dios es para que descansemos en Él y prioricemos correctamente las cosas. Muchas veces la disciplina de Dios es para que descansemos en Él y prioricemos correctamente las cosas. Y muchas veces Dios te va a quitar de actividades, trabajos, ejercicio, cosas que te han impedido el ser intencional en tu descanso, en priorizar tu tiempo con Dios y tu tiempo con tu familia, para que entonces lo puedas hacer. A mí me encanta esto porque cuando Dios trae este tipo de circunstancias o de disciplina a mi vida, de repente dices, bueno, ¿qué no ves que esto duele, que esto lastima? Pero más bien es una invitación a doblar rodilla, a orar y decirle, Señor, yo sé que esto es mejor. Tú me quieres primero a realmente priorizar mi relación contigo, pero también a descansar en lo que tú ya hiciste y pueda tener una prioridad en cuanto a ti, en cuanto a mi familia, en cuanto a lo que tú me has llamado a hacer. Mis hermanos, Dios utiliza cosas que a veces no son cómodas y que nos duelen, pero es por un bien nuestro. De repente me acordaba, hay un momento, de los momentos más dolorosos de mi vida, en la corta vida de mi hija de 2 años y medio, fue cuando le llevamos a poner las vacunas después que había nacido. Mis hermanos, fue un momento trágico, que imagínense una bebé recién nacida recibiendo inyecciones, y entonces tuve su cara llorando, sufriendo, yo podía ver su dolor, y de repente nosotros le decíamos, mira, es que esto es para tu bien, es para tu bien. De repente hay cosas que nos duelen, pero que nos ayudan a descansar en Dios, a realmente priorizar también las cosas que Él nos ha puesto como prioridad. Mis hermanos, si nosotros no somos intencionales en tomar estos días de descanso, en una manera que evidenciemos que confiamos en Él, en su cuidado con nosotros y que priorizamos lo que Él nos ha llamado a hacer, entonces Él va a permitir algo para que tú tengas el tiempo realmente de estar con Él, de estar con su familia, de estar con tu familia. Y yo lo puedo ver y agradezco. Platicaba con algunos hermanos, creo que parte de eso, en esta pandemia que estamos aislados, que nos quita de algunas cosas que también normalmente hacíamos. En mi caso,
cosas que me dejan más tiempo libre y que yo extraño hacer, y de repente me he dado cuenta y doy gracias a Dios porque eso era necesario para que yo pasara tiempo con mi esposa, con mi hija. A lo mejor tú no lo sabes, pero seguramente si eres hombre o si eres esposa, sabes que los hombres somos dados a estar produciendo, haciendo, y de repente yo había descuidado mi relación no solamente con Dios, sino con mi esposa y con mi hija. Y ahora en medio de este tiempo es que Dios me ha empujado, y doy gracias a Dios porque Él es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces es lo que Dios nos llama también a tener este día de descanso, donde podamos buscarle a Él y amar a los que Él nos ha llamado a amar, primeramente en nuestra familia. Dice versículo 13, presta mucha atención a todas mis instrucciones, no invoques el nombre de ningún otro Dios, ni siquiera menciones sus nombres. Entonces la idea aquí es que les está diciendo, mira, no clames a Dios no clames a Dios esperando no clames a otros dioses esperando que ellos te ayuden con la cosecha. No esparzas esta idea de que otras cosas pueden ayudarte. Yo soy Dios, yo tengo control de lo que sucede en tu vida, y de repente es triste como cristianos el día de hoy de, bueno, yo sí creo en Dios, pero pues me voy a comprar la pulserita de la prosperidad, ¿no? Como para echarle la mano, la ovejita de la abundancia, como para echarle la mano a Dios para que haya prosperidad en mi casa, o el Feng Shui, es que seguramente me está yendo mal porque entonces yo acomodé mal mi cama y el espejo, y entonces creemos que por eso estamos en la situación que estamos, o de repente estamos ahí entrados consultando horóscopos, consultando otro tipo de consejos, en lugar de venir al lugar más seguro que es la palabra de Dios. Lo que está diciendo aquí, no busques apoyo, no prestes atención a otras cosas que no soy yo. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, que es la palabra de Dios. Versículo 14 dice, cada año deberás celebrar 3 festivales en mi honor. En primer lugar, celebra el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te ordene. Celebra este festival cada año, en el tiempo señalado a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, porque en esa fecha se cumple el aniversario de tu salida de Egipto. Nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Entonces yo decía, ¿cuánta fiesta? Y ahorita vamos a ver que hay más. Entonces decía esto, la vida en Cristo es una fiesta, es una celebración. ¿Cuál es esta primera fiesta? Menciona la fiesta de los panes sin levadura. Ya lo estuvimos estudiando a partir de Éxodo 12. Literalmente venía cuando terminaba la Pascua. Era del día 14, del día 15 al día 21. Entonces duraba 7 días que estaban comiendo pan sin levadura. ¿Qué nos recordaba eso? Dice Éxodo 12, 17, lo puedes checar en tu casa. Esto recordaba cuando Dios los sacó de Egipto. Recordaban que ellos eran este pueblo que Él había sacado, pero también comían hierbas amargas para recordar lo amargo que había sido su estadía en Egipto. Básicamente celebraban la liberación o el rescate que Dios había hecho a ellos por medio de este cordero pascual. En Éxodo 12 lo puedes ver, y entonces tenían que celebrarlo cada año, y es algo interesante. Cada año nos lleva a celebrar esto. Y versículo 15, mira lo que decía al final, dice, nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Me encanta esto porque tú podrías tomar este pedacito de versículo y torcerlo, y entonces extorsionar a la gente y decirles que tienen a fuerzas que dar y tener. Fíjate todo lo que ya les dijo. Ellos van a celebrar primero lo que ya Dios hizo por ellos, cómo lo libró de esta esclavitud de Egipto. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo entonces que no se presentaran ante Él sin una ofrenda? ¿Está diciendo acaso que Dios se enoja si tú vienes con las manos vacías, si tú no le das nada? ¿O lo tengo que hacer entonces para yo estar bien con Dios, para que Él me salve? No, lo que estamos viendo aquí es que ya Dios los salvó por gracia, por eso les hace recordar primero lo que Él ya hizo. No es que fuera un beneficio para Dios el que le den algo, sino que era un beneficio para ellos. Traigan algo para que recuerden lo que yo ya hice. Al traer ustedes algo a mí, entonces ustedes van a recordar lo bueno que yo ya he sido con ustedes, lo que yo he sido bueno con ustedes. Entonces lo que estaba hablando aquí es, mira, el hecho que ustedes traigan algo a mí es que recuerden que yo he sido fiel, que he derramado gracia un día y otro día y otro día. Muestro un corazón agradecido por lo que yo ya hice, no buscando un favor, no buscando aceptación, sino porque ya tenemos todo el favor y toda la aceptación en Jesús, y entonces recordamos lo que Él ya hizo
por nosotros. Mis hermanos, es un tema de actitud, de recordar lo que Él ya hizo. Mira cómo dice, me recordaba mucho este pasaje de la viuda pobre, Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades, incluso menciona ahí en el Evangelio de Lucas que se escuchaba, ¿no? Se escuchaba, lo aventaban y era por medio de una especie de metal que transcurría y se escuchaba como todas las monedas y era algo, wow, cuánto dinero están echando, es muchísima cantidad lo que están aventando ahí, y eran personas religiosas que buscaban ser admirados por todos, mira cómo doy, y entonces aparece una viuda pobre, dice versículo 42, entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas, las más pequeñas de ese momento. Y mira lo que hace Jesús. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Me está diciendo que tengo que dar todo. Mira, lo que estamos viendo aquí es que no es la cantidad, es el corazón. Jesús está viendo el corazón. Cuando se trata de bienes materiales, escúchame bien esto, mi hermano, cuando se trata de bienes materiales, nunca se podrá dar más de lo que Dios ya nos dio en Cristo. Cuando se trata de bienes materiales, nunca se podrá dar más de lo que Dios ya nos dio en Cristo. Lo que Jesús está aquí mostrándoles es: mira la actitud que tienen ellos, mira la actitud que tienen ellos. Aquellos aventaron mucho dinero, pero tienen mucho dinero. Esta persona tiene poco, pero mira la intención, la actitud con lo que lo hizo. Entonces es algo sumamente estimulante. Dios mira y observa el corazón, que sea en respuesta de una adoración y amorosa obediencia. Y entonces es lo que Dios está observando aquí. Esta viuda podía entender y reconocer lo bueno que era Jesús, y eso le llevaba a depositar su fe en Él. Ahora, también el hecho de dar, y fíjate lo que va a decir aquí, es dar lo mejor, dar los primeros frutos. Mira lo que dice el versículo 16. En segundo lugar, celebra el festival de la cosecha cuando me traiga los primeros frutos de tus cosechas. Por último, celebra el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tus campos. Entonces, está hablando aquí de estos primeros frutos. Imagínate lo que representaba para ellos. Tú cultivas los primeros frutos, los mejores frutos que salen de ahí, tú los tenías que llevar a Dios. Ahora imagínate, ellos daban con el temor probablemente de que esos mejores frutos, imagínate que ya no lloviera después o que no saliera algo igual. Y entonces ellos se estaban despojando, ellos estaban dando un paso de fe. Ellos decían: mira, Dios ha sido ya tan bueno con nosotros que entonces Él es digno de lo mejor de mí. Y entonces no está hablando solamente de temas materiales. Dice ahí, básicamente lo que estamos viendo en estos últimos versículos es Dios estimulando a la fiesta para recordar lo que Cristo ya hizo. Y creo que eso debería ser cada vez que nos reunimos como iglesia, una fiesta, una celebración, recordando no lo mucho que le debemos, sino lo mucho que ya nos dio Él. Nosotros no le debemos nada, mi hermano. No hay nada que nosotros pudiéramos darle si nosotros realmente le debiéramos. Nosotros somos amados, aceptados, comprados, bendecidos únicamente por gracia, únicamente por Jesús, y Él nos llama a celebrar eso como iglesia. Ellos están celebrando aquí en estas fiestas la liberación o la redención, el rescate, la provisión que Dios ha tenido y la protección que Dios ha tenido con ellos. Es interesante que Dios nos llama a esto constantemente, cada vez que nos reunimos, que estamos delante de Él, celebrar esto, cómo Él nos ha rescatado de la esclavitud del pecado, cómo Él nos ha provisto de nuestras necesidades y cómo Él nos protege. Sabemos y confiamos que su voluntad está siempre en control de nuestra vida. Mira lo que dice, prácticamente ya vamos cerrando con el sermón, pero mira cómo va a terminar, versículo 17. Cada año, en estas 3 ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor. Ahora, subraya ahí, todo hombre de Israel. Todo hombre. ¿Y por qué razón te pido que subrayes eso o que recuerdes eso? ¿Por qué razón tenían que subir los hombres? A lo mejor has crecido y es triste que muchas veces la iglesia es más relacionado como a tema de mujeres. Sí, las mujeres son encargadas de la espiritualidad. Mis hermanos, a la luz de la palabra de Dios,
Tú como hombre eres el encargado de llevar ese rubro, de liderar en el tema espiritual. La esposa no es que debería estar arriándote para ir a la iglesia, como niño chiquito, ya sabes, como niño chiquito intentando que platiquen contigo. ¿Sabes qué? Tiene que ser al revés, que el hombre sea el que suba, el que busque a Dios y entonces pueda llevar a su familia a Jesús. Entonces es triste ver de verdad, y a lo mejor crecimos con esa cultura, pero no es lo que la Biblia refleja, en patrones donde la mujer es la líder, donde la mujer es la que anda arriando al esposo, a los hijos. Mis hermanos, aquí Dios nos está hablando como hombres, a presentarnos delante de Él, a tomar este rol delante de Él. Por último, versículo 15, versículo 18, dice: no ofrezcan la sangre de mis sacrificios con ningún tipo de pan que contenga levadura. Tampoco dejes hasta la mañana siguiente la grasa de las ofrendas del festival. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, primero, ¿qué tiene que ver eso de que no permitas que los sacrificios tengan levadura? Bueno, ya hemos visto que la levadura es símbolo del pecado. Así que no tenía que haber esa mezcla, tenía que ser un sacrificio para Dios. De hecho la palabra de Dios dice que el sacrificio para Dios es la obediencia. No es que hagamos cosas, mira cómo hago esto y esto y esto, y ministerio y cuestiones así. El sacrificio que agrada a Dios es la obediencia. Es triste también que muchas veces podemos caer en aprender a conducirnos cristianos, a manejar una imagen, y entonces aparentamos y hablamos como tal, pero en lo íntimo realmente somos personas que practicamos iniquidad. Aquí es un llamado que dice: mira, todo lo que tú hagas, no lo contamines con el pecado, límpialo con el pecado, límpialo con la sangre de Cristo, ven a mí, arrepiéntete, y entonces presenta lo que vas a hacer. Finalmente, versículo 19, cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. ¿Se fijan? Lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de su madre. Otra vez Dios nos llama a dar lo primero de nosotros. No solamente estamos hablando en términos materiales, sino en cuestiones de tiempo, de pensamientos, en tus planes, tus decisiones. ¿Realmente Dios es lo primero en tu vida? Es lo primero, porque Él demanda eso, no porque Él lo necesite, sino porque Él es digno, porque tenemos todo ya en Jesús. Y cuando termina diciendo esto de no cocinar a un cabrito en la leche de su madre, son versículos difíciles, polémicos, y de repente pudiera decir a alguien: bueno, pero ¿qué tiene que ver? Yo lo primero que te preguntaría es: ¿realmente tú considerarías cocinar a un cabrito en la leche de su madre? ¿Tú considerarías, por ejemplo, hacer barbacoa en leche? Definitivamente no. Bueno, entonces no te preocupes por eso. Pero lo que estudiamos, básicamente algunos comentaristas coinciden en que a través de la historia, en ese momento, el cocinar o hacer este tipo de rito era un rito pagano, era un rito por el cual los fenicios principalmente intentaban hacer, mediante lo que hacían, ese guisadito que quedaba, ellos lo regaban en la cosecha, y entonces creían que eso les ayudaba a que produjera más, que diera más fruto. Definitivamente lo que vemos aquí, podríamos aplicarlo a nuestra vida, es: no quieras ayudar a Dios con métodos del mundo. No quieras ayudar a Dios con métodos del mundo. Y a lo mejor estás ahí atravesando alguna situación y, bueno, déjame, le echo tantito la mano a Dios, déjame tú un sobornito por acá, deja alguna transita por acá, voy a decir una mentirilla, al fin que no pasa nada. Mi hermano, somos llamados a no querer ayudar a Dios con métodos del mundo, descansar en Él, hacer su voluntad, cueste lo que cueste, aunque la multitud diga que es lo correcto, siempre anclarnos en la palabra de Dios. Para ser aceptados, definitivamente no, porque ya hemos sido aceptados, porque somos amados en Cristo y porque nos ha llamado a ser este pueblo santo que le anuncie a Él. Mis hermanos, todo esto es glorioso y lo hemos visto en 1 Corintios capítulo 10, que dice que todo esto sucedió como advertencia para nosotros. Entonces yo te invito, mi hermano, a que tomemos esto, a que no lo echemos en saco roto, sino más bien le pidamos a Dios que nos dé un corazón entendido y gozoso por lo que Él ya ha hecho, nosotros anhelar caminar conforme a su voluntad. Y si hay algo que Dios te ha hablado ahí y que es tiempo también, a lo mejor puedas tomarte un tiempo con Dios, y realmente si te has encontrado regando chisme o a lo mejor afanándote por hacer cosas y nunca tienes un descanso y te ha llevado al límite a lo mejor de tu vida, de tu salud, y has afectado incluso a las personas que te rodean, o todo lo que hemos hablado, incluso que te has dado cuenta que probablemente Dios no es tu prioridad. El día de hoy Dios te ha permitido todo eso, no para desecharte, sino para realmente llamarte al arrepentimiento. Tenemos un Señor que dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si nosotros venimos a Él y confesamos
nuestros pecados. Así que damos gracias a Dios por Cristo. Realmente vemos todo esto y dicen, es imposible, tantas cosas que también aplican para nosotros. Es muy emocionante el ver cómo Dios nos da su palabra, nos santifica, nos guía, limpia nuestro camino por medio de ella, y mi anhelo es que podamos crecer en base a su palabra. Así que vamos a orar para terminar. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es verdad. Dice tu palabra también que tú eres el que da el crecimiento, Señor, y gracias porque no dependemos de la sabiduría de una persona o de la brillantez de una persona, sino de tu palabra, Señor. Tu palabra es muy clara. Perdónanos porque más de uno hemos incurrido en estas situaciones que no te agradan, que no te reflejan, Señor. Gracias porque no son como áreas grises que tengamos que actuar en base a lo que nosotros creemos o nos hace sentir, sino que tu palabra es clara, Señor. Yo te pido, Señor, que haciendo énfasis en este versículo de que ya no vivimos nosotros, sino que eres tú el que vive en nosotros, que tú nos guíes, Señor, por tu Espíritu Santo, para andar en buenas obras que te agraden, que te reflejen, no para que nos vean y digan que somos buenas personas, sino para dar gloria a ti, Señor. Que seamos luz, que podamos alumbrar a nuestros vecinos, a nuestros enemigos, aún a todas estas personas, de todo lo que hemos hablado el día de hoy, Señor. Que yo sé que tu Espíritu habla en nuestros corazones, seamos transformados y que seamos estirados, Señor, a alcanzar esta madurez que habla 2 de Timoteo 3:16, Señor. Te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Y si hay alguien aquí que te ha escuchado, que está ahí en su casa y que a lo mejor se ve delante y dice, wow, ¿qué onda con Dios? ¿A poco espera todo eso de nosotros? Definitivamente sí, pero gracias porque tú sabías que nosotros éramos incapaces de cumplirlo, pero no solamente enviaste el pago, sino el Salvador, Señor. Gracias por Cristo, porque por medio de Él nosotros tenemos esta confianza contigo, Señor. Porque tú no eres un Dios que declara inocente al culpable, sino que tuviste que enviar a Cristo para que nosotros, siendo culpables, no tuviéramos que pagar ese castigo, sino que Cristo se hizo culpable ahí en la cruz, Señor, y tú derramaste toda tu ira sobre Él, para que no la tengas que derramar sobre nosotros, Señor. Te ruego que des este convencimiento a las personas que estén escuchando esto y que aún no te conocen y que puedan rendir su vida a ti, Señor. Salva a más personas para tu gloria y guíanos como iglesia, no hablando otra vez de este edificio que ahorita por tu voluntad no estamos reunidos, sino que ahí en cada casa, en cada lugar, con cada familiar al cual nos enfrentamos y estamos cada día, Señor, podamos ser luz y podamos ser estas cartas abiertas, Señor, a las cuales ellos puedan verte a ti, Señor. Nuestra vida realmente es la mayor predicación, es el mayor púlpito, Señor, que nosotros tenemos para anunciarte. Así que guíanos ante nuestra incapacidad para que tu nombre sea exaltado, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Nos vemos, familia. En la tumba, aquel que vivo está, recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló, ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, que vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán y
los que han dormido en Cristo, con el